Un momento devocional con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Un abogado en la corte celestial, entendiendo la gracia y la santidad en Primera de Juan 2:1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Esto dice Primera de Juan 2:1 en la Nueva Traducción Viviente. La tensión que nos define. Mire, la vida cristiana a menudo se siente como caminar en una cuerda floja. Por un lado sentimos el llamado elevado y santo a una vida de pureza, a ser imitadores de Dios, como dice Efesios 5:1. Pero por el otro vivimos con la realidad diaria de nuestra humanidad frágil, de esos momentos en los que tropezamos, caemos y sentimos el peso del fracaso. Esta tensión no es un accidente, es el campo de batalla donde se forja nuestra fe. Y es precisamente en este espacio entre el ideal divino y la realidad humana donde el apóstol Juan, con un corazón muy paternal, nos escribe unas palabras que son a la vez un desafío y un consuelo profundo. El versículo de Primera de Juan 2:1 es un faro de luz que ilumina esta tensión, pero para entenderlo correctamente debemos evitar los dos extremos peligrosos que se mencionan, que se saben, que es el que minimiza el pecado y el que maximiza la condena. La clave está en leer el versículo completo en toda su riqueza y equilibrio. Veámoslo por partes. La primera parte, el llamado a la santidad. Dice, para que no pequen. Juan no comienza con la gracia, comienza con la santidad. Su propósito declarado al escribir estas cosas, refiriéndose a todo el mensaje del Evangelio expuesto en el capítulo 1, es claro y directo, para que no pequen. Este es el estándar, la meta, la voluntad de Dios para sus hijos. Es un llamado a la santidad, no como una opción sugerida, sino como la consecuencia natural de una relación genuina con un Dios santo. ¿Por qué es crucial empezar aquí? Bueno, porque si pasamos por alto este primer mandato, distorsionamos por completo el concepto de gracia. La gracia no es un permiso para pecar, es el poder para no hacerlo. El mensaje del Evangelio no es peca todo lo que quieras, total, Dios te perdona. Eso sería lo que Pablo llama perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Una idea que él rechaza de una forma contundente. Hay que solamente leer Romanos 6 para ver cómo Pablo rechaza esto. Dios nos llama a una vida de obediencia y santidad porque el pecado en esencia rompe la comunión, daña nuestra relación con Dios y con los demás y nos aleja del propósito para el cual fuimos creados. Es un llamado amoroso de un padre que sabe que lo que destruye es el pecado y lo que nos da vida es la obediencia. Así que la primera verdad que debemos grabar en nuestros corazones es que Dios desea y capacita a sus hijos para vivir en victoria sobre el pecado. Segunda parte, la realidad de la caída. Pero si alguno peca, dice Juan. Mire, sin embargo, Juan es realista. Sabe que somos humanos.
Sabe que a pesar de nuestros mejores esfuerzos, de nuestra devoción y de nuestro amor por Dios, hay momentos de debilidad, de tentación abrumadora, de elecciones equivocadas. Y es aquí donde introduce la conjunción más esperanzadora de la Biblia. Pero, este pero es un reconocimiento de la misericordia de Dios. No nos deja abandonados en nuestro fracaso. La frase "si alguno peca" no es una licencia, sino un diagnóstico compasivo. Implica que el pecado, aunque no debe ser la norma de vida del creyente, es una posibilidad real. Y para esa posibilidad, Dios ya ha provisto un remedio. Si la primera parte del versículo, para que no pequen, evita que caigamos en un libertinaje desenfrenado, esta segunda parte, pero si alguno peca, nos protege de la desesperación y el perfeccionismo paralizante. El mensaje es claro: tu fracaso no te descalifica. Tu pecado no es el final de la historia. Hay un plan B. No porque Dios espere que fallemos, no, sino porque conoce nuestra fragilidad. Eso dice el Salmo 103. La tercera parte, la provisión divina. Tenemos un abogado. Y ahora llegamos al corazón del versículo, es decir, la provisión gloriosa que hace posible vivir en esta tensión saludable. Pues Juan nos dice: si alguno peca, arrepiéntense y traten de compensarlo. Él no dice eso. Tampoco dice: si alguno peca, serán castigados severamente. No, él no dice eso. El apóstol Juan revela la asombrosa verdad: tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre Celestial. La palabra griega para abogado es parácletos, que significa uno llamado al lado de otro para ayudarle. Es un defensor legal, un intercesor, un consolador. En un tribunal, cuando te acusan, tu abogado se pone de tu lado, presenta tu caso, argumenta a tu favor y apela a la ley para tu defensa. Imagina la escena celestial. Satanás, el acusador de nuestros hermanos, 6 Apocalipsis 12:10, presenta la evidencia de nuestro pecado ante el tribunal de la justicia perfecta de Dios. La evidencia es irrefutable. Somos culpables. La paga del pecado es muerte. Eso dice Romanos 6:23. Pero en ese momento crítico se levanta nuestro abogado. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. ¿Cuál es el argumento que usa el Señor Jesucristo? ¿Niega el pecado? ¿Dice que en realidad no fue tan malo? No. Nuestro abogado no argumenta nuestra inocencia, no, Señor. Él presenta la evidencia de su propia justicia. Señala la marca de sus clavos en sus manos, en sus pies, en su costado. Su defensa no se basa en lo que nosotros hemos hecho, sino en lo que Él ha hecho. Su argumento es su sacrificio perfecto y suficiente en la cruz. Él no dice: Padre, míralos, son inocentes. No, Él dice: Padre, mírame a mí, yo pagué por ese pecado. La deuda está saldada. Él es el abogado perfecto porque es verdaderamente justo. Él no necesita ser perdonado, Él es el perdón encarnado. Su justicia se convierte en la nuestra, en nuestra justicia. Por eso el veredicto para el creyente que peca, pero que se acerca a Dios con arrepentimiento, no es culpable, sino perdonado y justificado.
entramos a la cuarta parte de esto. Equilibrando la ecuación, gracia que transforma. Entonces, ¿cómo entendemos correctamente este versículo? La interpretación correcta reside en mantener unido lo que el mundo y muchas veces la iglesia separa. ¿Qué es lo que la iglesia hace a veces? Separan la gracia y la santidad. Una teología que solo enfatiza para que no pequen sin la provisión del abogado se convierte en legalismo, en condenación y en desesperanza. Lleva a esconder el pecado, a vivir en miedo, con miedo y a una relación con Dios basada en el rendimiento. Una teología que solo enfatiza tenemos un abogado sin el llamado a no pecar se convierte en gracia barata, en un evangelio que no transforma, lleva a una vida complaciente con el pecado y a una fe que no produce frutos de arrepentimiento. La verdadera interpretación es una relación dinámica. El llamado a la santidad, para que no pequen, es lo que nos motiva a vivir de manera agradable a Dios. La provisión del abogado, pero si alguno peca, es la seguridad que nos permite acercarnos a Dios con confianza después de caer. No para seguir pecando, no, sino para ser restaurados y fortalecidos para no volver a caer. En cuanto al pecado que no es de muerte, que habla Juan 5, 16 y 17, Juan se refiere a una actitud de corazón. El pecado de muerte es una persistencia voluntariosa en el pecado y un rechazo total de Cristo. Es decir, es una apostasía que corta la relación con Dios. El pecado que no es de muerte es la transgresión de un creyente que, aunque cae, aún tiene al Espíritu Santo morando en él, que lo convence de pecado y lo lleva al arrepentimiento. Y pues por eso existe este abogado, el Paráclitos, este consolador. Quiero tratar de concluir y aplicar esto, que es viviendo a la luz de ese abogado. Mire, deseo que tengas un mensaje de esperanza y que aliente tu vida. Primero, camina en santidad. Toma en serio el llamado de no pecar. No excuses tu pecado. Busca la pureza, llena tu mente de la palabra de Dios y depende del Espíritu Santo para resistir la tentación. Este es tu privilegio y llamado como hijo de Dios. Corre al abogado en el fracaso. Cuando fallen, no huyan de Dios, no se escondan en la vergüenza. Recuerden inmediatamente que tienen un abogado. Corran a él con arrepentimiento genuino. Confiesen su pecado sabiendo que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión no es informarle a Dios algo que no sabe, es alinear nuestro corazón con la verdad de que ya tenemos un defensor. Vive en gratitud. Nuestra motivación para la obediencia deja de ser el miedo al castigo y se convierte en gratitud por la gracia. Obedecemos no para ganar el amor de Dios, sino porque ya lo tenemos de manera irrevocable a través de nuestro abogado, el Señor Jesucristo. La verdad más profunda de 1 Juan 2:1 es que nuestro destino eterno no depende de nuestra impecabilidad, sino de la justicia imputada de Jesucristo.
Él es nuestro abogado, nuestro defensor, nuestro parácletos. Y ante un abogado así, ningún acusador puede prevalecer. Puedes vivir hoy en la libertad de quien es amado profundamente, llamado a la santidad y cubierto por una gracia que siempre, siempre, siempre aboga por ti. Deseo que la próxima vez que si llega a pecar, espero que no lo haga, pero cuando peque, pueda acercarse a Dios sabiendo que ya hemos sido justificados en Cristo Jesús y que Él es nuestro abogado y nuestro defensor. Si todavía no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, lo invito a que lo haga en este momento. Todo lo que tiene que hacer es decirle: Señor, yo reconozco que soy pecador y te suplico que me limpies, me perdones. Dios le continúe bendiciendo. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.